Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes, señorías. Ya toca a su fin este calvario llamado Pleno de Orientación Política, con eso estoy de acuerdo con usted. Sobre todo un calvario para usted por los dolores de espalda que nos comentó hace un rato que estaba sufriendo. Pero bueno, no se queje porque le han dado un buen masaje hoy. Nosotros somos más de quiromasaje, ¿eh? Solo faltó un poco de incienso para que esto fuera una sesión zen total, ¿eh? Y tiene que estar contento porque además Ciudadanos y Partido Popular le han asfaltado ya el camino de la legislatura. Esa autopista que decía ACDC hacia el infierno socialista. Todos les han tendido la mano, todos. Es la política del acuerdo por el acuerdo, sin más. Y nosotros en Vox no somos así, queremos defender nuestra posición y no tendemos la mano sin más. Queremos también que parte de nuestro programa pueda ser aceptado y por lo que dijo ayer parece que no quiere hablar con nosotros. Creía entender eso. Porque nosotros no creemos en las propuestas de acuerdo de sumisión, que es un poco la táctica que utiliza usted. Usted propone acuerdos y luego pretende que la oposición se someta a que les plantea ya hecho. Pero en este momento querría acordarme, como se acordaron algunos de los otros portavoces, de las víctimas del COVID y no solo de las víctimas del COVID, de aquellos abandonados por su gobierno en sus tratamientos que no tenían relación por el COVID. Pero sobre todo, y lo hemos reiterado aquí en alguna ocasión, por aquellas personas que han perdido un ser querido sin haber podido despedirse de él o de ella. Y es difícil imaginar mayor sufrimiento que el que termina sus días recluido a la fuerza en un total aislamiento, como sucedió en Asturias, por un gobierno. Un gobierno que prohibió un momento vital irrepetible, porque piensen un rato, solo se muere una vez, solo se pierde la vida una vez, solo se recibe el último beso de un hijo o de una hija, solo se escucha por última vez la voz de una nieta, solo se da la mano la última vez a tu pareja. Y esas personas también son víctimas. Y ayer usted solo guardó el minuto de silencio por los que no están. Pero hay que guardar un minuto de silencio también, y me refiero a ese minuto de silencio suyo de ayer, deberíamos incluir también a todas aquellas personas que no se pudieron despedir de sus seres queridos. Y esa crueldad la materializó un gobierno socialista. Desde mi punto de vista, probablemente sea la mayor vulneración de derechos humanos que hemos sufrido en esta pandemia. El no poder despedirte de los tuyos, solo, muriendo solo en un hospital o una residencia de ancianos. Y ahora quienes se han ganado el título del peor gestor de la pandemia, el propio Partido Socialista, por lo menos a nivel nacional. Aquí nos comparamos con la media nacional, pero claro, compararte con el peor gestor del mundo es muy fácil tener resultados positivos. El peor gestor de la pandemia del mundo dice ahora que nos va a solucionar el problema, declarando un estado de alarma y usted encierra en Asturias por nada menos que 6 meses. Y hay otros partidos negociando el tiempo de esta dictadura, porque son 6 meses en el que solo existe un poder, el poder ejecutivo. Se anula el poder legislativo y con las negociaciones, o lo que pretende el Partido Socialista, se está tratando de anular también al poder judicial. Medidas obviamente totalitarias, propias de otra época, y que hacen recaer nuevamente sobre los ciudadanos todo el esfuerzo. Medidas que ya se demostraron ineficaces, porque estamos ahora peor que nunca. Y usted, señor Barbón, es el que ahora va a tener que mantener el toque de queda, que también solicitó, por cierto, que cambió de manos en 48 horas. La verdad que esto, lo suyo del Partido Socialista en general, es la pura improvisación. Toque de queda, porque en eso sí que son ustedes muy orwellianos. Ayer el presidente del Gobierno quería llamarlo de otra forma, pero es un toque de queda. Y las medidas que se aprobaron en Asturias, se aprobaron por usted el pasado viernes y lunes, desde nuestro punto de vista son temerarias e ineficaces. En otras comunidades, por ejemplo, como Castilla y León, que no ha contenido la pandemia, estos cierres perimetrales, ya los han levantado. No duraron ni una semana porque no sirven para nada. Creí escucharle algo parecido a Rafael Cofiño el pasado viernes, que los cierres perimetrales y más no valen para nada, pero es lo que pretende usted. Y los cierres de las comunidades también, sin más, no valen para nada. Y ahora en Asturias ya tenemos 2 candados, ciudades y comunidad. Ya tenemos más cerraduras aquí que en el Banco de España. Unas medidas que hasta usted desconoce. Porque en esas famosas redes sociales en las que le preguntan a los ciudadanos, los remite usted a la policía local. Y la propia policía local remite a los ciudadanos al BOPA que firmó usted. O sea, usted propone unas medidas que ni siquiera sabe cómo se aplican. Estado de alarma, cierres autonómicos, proponer toque de queda que ya los mayores recuerdan solo de tiempos de la dictadura. Le dejan muy mal lugar con lo que quiere usted distanciarse de esos tiempos. Y son medidas desproporcionadas.
Y el discurso de ayer fue un discurso decepcionante. Fue un poco el día de la marmota, porque se lo escuchamos hace 15 meses, parte de la intervención, y otra parte de la intervención creía haberla escuchado a Javier Fernández en muchas ocasiones. Problema de las infraestructuras, problema de la industria, y siguen adorando las cenizas. Seguimos arrastrando los problemas del Partido Socialista históricos, y el otro día usted, ayer, repitió unas cuantas de estas. Y muy poco autocrítico, como también fue antidemocrático. Volvió otra vez a excluir a Vox de esa negociación de los presupuestos. Pero bueno, cuanto más sectario es usted con nosotros, más se incrementan las intenciones de voto, así que le animo a que vaya por esa vía. Pero gracias a Dios, yo hablo aquí hoy no porque usted me lo autorice, sino porque lo han decidido los asturianos. Un discurso triunfalista en mitad de la catástrofe es una obscenidad. Usted ayer parecía Peter Pan en la tierra de nunca jamás, cuando con los cierres de comunidades y toques de queda se parece más al capitán Garfio. Y nosotros venimos aquí a decir lo que pensamos. Por eso debatimos con tranquilidad. No buscamos consensos de la nada, no suplicamos reuniones cuando la invitación se traduce sin más en votar a favor de lo que se propone. Solo respondemos ante nuestros afiliados y ante nuestros votantes, que según las encuestas además cada vez son más. No buscamos tampoco que la izquierda nos dé ningún carnet de demócrata, como antes se planteó en este debate, ni que nos elogie Pablo Iglesias, como consiguió honorablemente el Partido Popular en la moción de censura. Por cierto, tenemos récord de afiliación desde que el Partido Popular se entregó en los brazos del PSOE en la moción de censura. Tampoco pretendemos complacer a la prensa, porque la prensa, que no es del gobierno de turno, está adecuadamente financiada con recursos públicos. Solo estamos comprometidos con los asturianos, con los españoles, con sus hijos y con sus nietos, con nadie más. Y que ningún votante de derecha se sienta huérfano, porque siempre tendrá a Vox. Es la casa de todos ellos. Y lamento profundamente que el ataque de Vox, y no la defensa de los asturianos, sea el objetivo principal de algunos parlamentarios y algunos grupos de esta Cámara. Y a veces pienso que si no estuviéramos aquí, algunos de ustedes perderían la razón de su existencia. A eso contribuye usted en ocasiones también, cuando nos niega la palabra. Pero nosotros seguiremos votando a favor de cualquier propuesta de cualquier partido que creamos razonable para los asturianos. Ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y nosotros, que les quede claro, no odiamos a nadie. Ese es su discurso rebeliano, como usted decía antes, una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. No odiamos a nadie, simplemente discrepamos de lo que muchos de ustedes piensan. Y ojalá todos fuéramos así, y que alguna vez algún partido de izquierdas en esta Cámara vote a favor de algo que propone Vox, aunque solo sea en beneficio de los asturianos, algo que no ha sucedido hasta la fecha. En cambio, Vox sí que ha votado a favor de propuestas de todos los partidos. Los asturianos saldrían ganando con todo esto. Señor presidente, se equivoca y se lo dije muchas veces. Y a usted que tanto le gusta a Churchill, yo no sé si es que le sigue sus consejos, porque Churchill dijo que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La verdad que lo sigue al pie de la letra, porque va de fracaso en fracaso con un entusiasmo asombroso. Fuimos el único partido que le dijimos que queriendo proteger la salud, iba a perder salud y economía. Lo que yo desconocía en su tiempo era su vanidad desmedida, porque nos ha traído la peor ola, una ola mucho peor que la primera. Se equivoca también negándole la voz a los representantes de Vox, porque se la niega a miles de asturianos que nos han votado. No me la niega a mí, se la niega a ellos. Se la niega a mujeres que también nos han votado, se la niega a familias con niños con necesidades educativas especiales, se la niega también a sanitarios, a profesores, se la niega a amas de casa, a empresarios, a hoteleros, a empresarias. Todas esas personas son a las que le niega usted la palabra, no a mí. Yo soy simplemente un instrumento de ellos. Ayer dijo que la economía le daba igual, y yo me opongo frontalmente a esa declaración. Sin salud no hay economía, pero sin economía, lo dijo usted. Sí, no se ponga nervioso, lea el diario de sesiones. Y gracias a la economía tenemos los servicios que tenemos, gracias a la economía. Sin economía no habrá servicios sanitarios. Comentaba usted a Goebbels hace un rato, pero yo quiero recordarle a George Orwell, 1984, porque el vídeo de su gabinete es orwelliano. Es un despropósito ese vídeo en blanco y negro, es un despropósito de marketing para tratar de culpar a los asturianos de su temeraria gestión. Porque hoy precisamente es el día en que debemos recordarle a los muertos, porque los sigue habiendo.
Es el día que tenemos que recordar a los sanitarios jugándose la vida porque los sigue habiendo. Peor que nunca, se lo dicen ya los sanitarios, estamos peor que en abril. Hoy es el día de recordar las tragedias en las residencias porque se siguen produciendo. Volvemos a tener rebrotes en las residencias. De recordar a los miles de parados, porque sus últimas medidas van a generar más. De recordar las empresas cerradas, porque cerrarán empresas sus medidas. De recordar ciudades y pueblos vacíos y de recordar una Asturias cerrada que cerró usted ayer a las 12 de la noche. Habló usted ayer brevemente de sus medidas y debo recordarle también que sí, que todo empezó por una persona, la primera ola, pero esta segunda ola, desde nuestro punto de vista, es consecuencia de su campaña de marketing, de una vanidad desmedida, y el paciente cero de esta segunda ola es usted, señor presidente. No escuchamos ahora al presidente canario tantas veces en los medios de comunicación, no ha hecho esa ronda de comunicación que ha hecho usted. Y en esta crisis todos los asturianos han perdido algo. Unos han perdido un familiar, otros han perdido un amigo, una empresa, un puesto de trabajo, han sufrido la enfermedad y muchos otros la perderán en los próximos días con las medidas que se han impuesto ahora. Medidas precipitadas, sin rigor alguno y con absoluto desconocimiento de cómo se deben aplicar. Todos hemos perdido algo, pero usted no. Usted parece ser el único asturiano que ha ganado. Ha ganado una relevancia pública valiéndose de la enfermedad y eso ha sido lo que nos ha traído aquí esta segunda ola. Una campaña de marketing que ha sido letal para Asturias. Mientras usted subía al cielo de la popularidad, los asturianos y Asturias bajaban al infierno de la enfermedad. Y aquí vuelve otra vez a seguir los pasos de Churchill. Solo hay que leer a Churchill para saber lo que va a hacer usted. Porque Churchill también dijo que el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y ese ha sido el problema que hemos tenido con usted. Y es muy sencillo entenderlo. Una campaña de marketing en prime time nacional, presumiendo de una brillante gestión que nunca hubo, provocó que media España viniera a Asturias. Animó a venir a Asturias, animó a consumir también, sin adoptar una sola medida. No conozco ninguna medida que se haya adoptado para prever esa avalancha. De hecho, incluso votaron en contra de que se realizaran pruebas PCRs en la hostelería durante los meses de verano, como propuso Vox aquí en el Parlamento. Hizo creer a media España que el milagro sanitario asturiano era obra de su gestión, y usted sabe que eso no es así. El milagro sanitario asturiano fue obra del aislamiento y de que cuando se declara el confinamiento de 90 días era el mes de marzo, que es cuando menos gente nos visita. Eso fue el milagro asturiano y no su gestión. Cuando menos visitas había en Asturias, cuando la tasa de incidencia era la más baja, se nos confina durante 90 días. No su gestión, fue nuestro aislamiento. Y eso es objetivo, porque una vez que desaparece el aislamiento asturiano, se disparan las tasas de contagio. Y ciertamente, señor presidente, cuando la fortuna le da ese resultado, es una nefasta labor de gestión el haberlo perdido. Fue la suerte la que le puso en esa situación y usted solo, con su forma de actuar, fue la que lo destruyó. Si por lo menos no hubiera presumido tanto, hoy no estaríamos como estamos. Y eso, hacer algo a sabiendas de que no es obra de su gestión, es una estafa, y es una estafa a la salud y a la economía de los asturianos. Una monumental estafa que ha venido acompañada también de muchos errores. Usted heredó errores del pasado y está cometiendo muchos otros ahora. Probablemente el peor error de los suyos haya sido supeditarlo todo a una enfermedad. Le advertimos muchas veces que Asturias tiene muchos problemas. Parece que ayer ya cayó de la burra y reconoció que Asturias no puede rodar solo en torno o girar solo en torno a una enfermedad. Y señorías, parece que hace años que vivimos con el coronavirus, pero no, son 7 meses. De los 8 primeros meses de legislatura nadie se acuerda. Ayer dio una pequeña pincelada, pero nadie se acuerda porque nada se hizo. ¿Quién se acuerda ya del lema de campaña, la mejor Asturias? Dijo querer construir hace 15 meses la mejor Asturias. Y hoy tenemos la Asturias de la pobreza, con una caída del salario medio anual de la serie histórica, la más alta de todas, con cierre masivos de negocios. Parece ser lo que siempre han querido. Una Asturias que va camino de la pobreza y que lo conseguirán con estas medidas. Tenemos un presidente pre-COVID y un presidente del COVID. El presidente del pre-COVID es un presidente que promete y no actúa.
Y el presidente del COVID es un presidente que presume y actúa poco, tampoco. Yo prefiero el primero, por lo menos no hacía tanto daño. Los 7 meses de su gestión al frente del Gobierno con el coronavirus, podemos estar más o menos de acuerdo, pero parecen decisiones casi siempre precipitadas, son como mazazos. Usted no toma decisiones quirúrgicas, o cierra la comunidad, o cierra una ciudad, o confina a todo el mundo, cuando el resto de países que están controlando la pandemia no están actuando así, están utilizando esos recursos como último medio. Primero se invierte en rastreadores, en nuevas tecnologías, se invierte en otros medios. Lo suyo fue como tratar de cincelar un David de Miguel Ángel con una excavadora, y no con un cincel. Y con una excavadora se le cortan las cabezas a las figuras, no se las cincela. Y pese a todo eso, está enhorabuena, porque como le comentaba, el Partido Popular y Ciudadanos se han entregado la semana pasada al PSOE, que mece ya en sus brazos a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. Ningún gobierno antes, con tan malos resultados, había tenido tanto apoyo. 298 diputados. Ratificando así una gestión, la de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que deja mucho que desear, al tiempo que se le ofrecen aquí tanto para los presupuestos, para la concertación política. Y ya tenemos un nuevo bipartidismo, es el PSOE con todos y contra Vox. Ese es el nuevo partidismo que tenemos ahora, el bipartidismo de la nueva época. Y tengan cuidado los señores de la izquierda, porque ahora son más irrelevantes que nunca. Ya se puede pactar con todo el arco parlamentario, parece ser menos con Vox. Ya nos configuramos como la única oposición realmente que existe. Lejos de las garras de un PSOE que pretende gestionar España a toque de queda, de Podemos, de los herederos de terroristas y de golpistas, con todos aquellos con los que Pedro Sánchez dijo que no pactaría y que la semana pasada recibieron el respaldo del Partido Popular y Ciudadanos. Y hoy mejor que nunca comprobamos lo perjudicial que es el Estado de autonomías, porque hoy mejor que nunca vemos las desigualdades que se crean en España. El capricho de un presidente de un gobierno autonómico decide quién sale a la calle y quién no. Esto es el Estado de autonomías que tenemos hoy. ¿Y qué hablar de su gobierno? Un gobierno que es como un elefante, más consejerías y directores generales que nunca, que parió un ratón, ahí por el mes de marzo, las famosas 10 medidas, 32 millones de euros en su primer momento, que algunas no están ni siquiera enteras ejecutadas. Ayer hacía otros anuncios, hasta la reforma de su administración, es un anuncio, porque aquí Vox trajo una propuesta para reducir el número de diputados a 35 y votaron en contra también. Podríamos haber empezado por ahí. Hoy estamos celebrando este pleno con menos de 35 diputados. Un gobierno del inmovilismo, un gobierno, como decía su consejero de Industria, cada vez que se le hacía alguna pregunta incómoda, que se pasaba las 24 horas del día salvando vidas. Ya lo dijimos en su momento, nos pareció siempre un ejercicio vergonzante de escapismo parlamentario. Utilizar el sufrimiento de los asturianos para escabullir las obligaciones de esta Cámara. Se utilizó el coronavirus como una toalla para salir de la ducha, para tapar las vergüenzas de un gobierno que no estaba actuando. Pasaron 8 meses diciendo que estaban aterrizados y luego pasaron 7 meses diciendo que estaban salvando vidas. Al final, nada de nada. Los asturianos han sido muy disciplinados y ustedes les han fallado. No recomendaron mascarillas porque no las tenían para hacerlas obligatorias en espacios abiertos, uno de los pocos países de toda Europa que lo obligó en espacios abiertos. Pasaron de recomendar tomar sidra en vasines de colorines a cerrar la hostelería sin pruebas alguna de que sean los focos de contagio principales, o de animar a manifestaciones en el 8M como usted acudió, para luego proponer un autoconfinamiento que suele proponer aquel que vive del salario público asegurado a final de mes. Y la Consejería de Salud, aquella que parecería la Consejería Estrella, la Consejería de Sanidad, está más bien estrellándose. Ahora tenemos huelgas de sanitarios, colapsos hospitalarios, atención primaria desbordada por protocolos absurdos, listas de espera más largas que nunca. Derivó los recursos sanitarios a una sola dolencia y otros pacientes abandonados a su suerte, con incrementos de tasas de mortalidad en otras patologías no vinculadas con el COVID. Una consejería que abandonó a los sanitarios. En un primer momento, una de las mayores tasas de contagio en sanitarios de toda España, un 28%. No recibieron ninguna retribución extraordinaria por su tarea, jugándose la vida. Y ahora vuelve a abandonarlos cuando pide que se les denuncie. Por cierto, vuelve a repuntar la tasa de contagios en sanitarios, ya tenemos casi 300 otra vez en esta segunda ola. Y sanitarios que rechazan masivamente su gestión. Huelgas, en Cabueñes se dice que estamos peor que en abril.
Y si alguna vez usted aplaudió a los sanitarios, parece que los sanitarios ya no le aplauden a usted, y cada vez menos asturianos. Problemas otra vez en las residencias de mayores. Tenemos ya, parece ser, 11 brotes en residencias de ancianos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es tan difícil controlar los contagios en las residencias de ancianos cuando saben que es el foco principal de fallecimientos? Dijo también hace 15 meses apostar por invertir en la salud, pero rápidamente retiraron la inversión en el Hospital de Cabueñes, que estaba presupuestada para el año 2020, 4.200.000 euros que se han retirado del Hospital de Cabueñes. Vea la ejecución presupuestaria. Creemos que no se están haciendo suficientes test, que no tenemos aplicaciones informáticas de seguimiento, que los rastreadores no están haciendo bien su labor. No sé si son pocos, muchos o no sé cuántos tienen que ser, pero no están haciendo su labor. Hay muchas quejas de ciudadanos que no reciben llamada de rastreadores habiendo coincidido con personas que solicitaron los test y que dieron positivo. Les recomiendo que recorra a la concertación sanitaria. La sanidad privada está demostrando que se adapta mejor a esta situación que la pública. Recurra a ellos. Asturias tiene una de las más bajas tasas de concertación de toda España, un 6%, en comparación con Cataluña, que es un 26%. Usted está acabando ahora con la sanidad pública universal gratuita, porque muchos asturianos, y ya lo estamos viendo hasta los medios de comunicación, están suscribiendo seguros médicos privados para poder ser atendidos. Eso sí que es acabar con la sanidad pública. Y céntrese en proteger a los más vulnerables y deje de criminalizar a los jóvenes. Los jóvenes no son delincuentes, como no son los hosteleros tampoco delincuentes. Los jóvenes tienen derecho a vivir su juventud y que no se les criminalice. En la educación, ¿qué podemos decir de la educación? Es la consejería del aprobado general para los alumnos y del suspenso general para sus gestores. Y se está destruyendo el auténtico ascensor social de los más humildes, que es la escuela pública. La escuela privada se está adaptando mucho mejor a este escenario que ustedes con todos sus recursos. Y eso sí que es atacar a los más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a colegios privados, como algunos diputados. La gestión de la Consejería de Educación, por todos conocidos, es un auténtico despropósito. Si la improvisación y el disparate de gestión en otra vida se hace consejería, sería Consejería de Educación. Estoy convencido. No se ha gestionado prácticamente bien nada. La teleformación, herramientas existen, pero no se están utilizando. Los cursos internivel, ese experimento que algunos llaman cataplasma ya, que se sacaron de la manga ustedes para justificar que estaban actuando y que no quieren las asociaciones de padres, no las quieren, estuvimos con ellos, no las quieren. Genera desigualdad entre los alumnos. Se comparten aulas con dos edades distintas, con programas de cursos distintos. No las quieren. Vuelvan otra vez a los ratios de antes. Además, sin ningún informe médico al respecto, por lo menos no lo conocemos. Prometió también, hace 15 meses, mejorar las condiciones laborales de los empleados en la educación, bajar la interinidad al 8%. Estamos batiendo récords. Usted va siempre en dirección contraria. Los niños con necesidades educativas especiales siguen también en precario. Hay 140 auxiliares para todos los colegios de educación especial en toda Asturias. Escuela concertada también, discriminada, en recursos, obviamente. Deberíamos incrementar los conciertos, no seguir atacándolos. Y eso se lo digo con claridad. Y ahora se pueden enfrentar dos modelos completamente distintos. Algo sí tengo que reconocerle. Consiguió un amplio consenso, como prometió hace 15 años, por un pacto asturiano de la educación. Lo consiguió. Toda la comunidad educativa está en contra de lo que está haciendo usted y su consejera de Educación. Ahí le doy la enhorabuena, en eso lo consiguió. Hace 15 meses también dijo y habló de impulsar la industria a través de la ciencia, pero salimos con una de las tasas de inversión más bajas de toda España en I+D. Decía hace 15 meses, sobre cualquier otro sector, pienso en la industria. Decía, Asturias sin industria sería un oxímoron. Una recomendación le doy, deja de pensar en ella, porque cuanto más piensa en ella, peor le va a la industria. Pensó mucho en Alcoa, también hace 15 meses, no sé si lo recuerda. Mire cómo acabó. Primer fiasco de su legislatura, lo que se dice comúnmente una cagada. Porque ustedes, sabiendo que era el peor comprador de todos, incluso en contra de los propios trabajadores, por su hipotética lealtad a Madrid, que no los asturianos, los convencieron para que se vendiera al peor comprador posible. De Vesuvius ya ni se habla, pero también pensó en su día mucho en ella. Arcelor piensa también mucho en ella, pero reduce empleo y actividad. Y no contentos con eso, piensa y juguetea ahora con Duro Felguera, en lugar de dejar que la propia sociedad decida sobre su futuro. Y favorece teóricamente, porque no se va a desmentir en los medios de comunicación, a Blas Herrero, que todavía no sabemos qué planes industriales tiene sobre la compañía.
Tanto pensar en la industria, yo le recomiendo que deje de pensar en ella porque seguimos teniendo la tasa de actividad más baja del país. La industria perdió 3.000 empleos este último año. Luego hablaremos de los datos del paro, si lo tiene bien. Y hemos experimentado la segunda mayor caída en cifra de ventas interanual de todo el país en la industria también. En empleo habló poco del empleo. No sé si es que lo da por solucionado ya este problema, pero era una de sus prioridades hace 15 meses. A todos quiero asegurarles que haremos todo lo posible por crear empleo. Será la principal ambición de mi gobierno. Resultado, 78.000 parados ya y 40.000 en ERTE. Por cierto, sí bajaron los parados en 2.300 personas, en último dato, pero bajaron más los ocupados, 5.200, porque hay asturianos que ya perdieron la esperanza de encontrar trabajo. Más bajada de ocupados que de parados, casi 3.000 personas de diferencia. Habló también del paro juvenil y del paro de larga duración. Pues nada, en dirección contraria, pasamos de tener un 36% de paro juvenil a un 40%, último dato. Seguimos siendo la comunidad autónoma de toda España con el paro más alto de larga duración. Casi un 50% de los parados son parados de larga duración. En Asturias, quedarte sin empleo es una condena prácticamente a la muerte laboral. Si entras en el paro en Asturias, solo tienes un 50% de posibilidad de salir de él. Y en promoción económica, ¿qué le voy a decir? Tenemos la segunda presión fiscal más alta de España. Están ahí los informes. ¿Quién en su sano juicio va a instalarse en la Asturias de la mayor presión fiscal después de Baleares de toda España? Y seguimos ejecutando un presupuesto fallido, que reconoció usted en el mes de marzo, pero seguimos ahí R con el mismo presupuesto. La propuesta más reciente que nos hacen es un incremento de la deuda de 74 millones de euros para pagar a proveedores. Voy a hacerle un cálculo, porque le va a sorprender. En lo que lleva usted de legislatura se ha incrementado la deuda en 350 millones de euros. Con este nuevo endeudamiento serán 74. Están ahí los datos. 424 millones de euros. 1 millón de euros diarios. Va a ser usted el presidente del 1.000.000 de euros y lo superará, estoy convencido, del 1.000.000 de euros de deuda. Turismo y hostelería, un sector siempre abandonado y que vuelve a estarlo. No saben ni qué hacer con él. Su propuesta estrella fueron unas financiaciones de hasta 5 millones de euros con avales. Avales que tenían que garantizar con su patrimonio los propios empresarios. ¿Cuál fue el resultado de esa exitosa promoción? 5 millones de euros en avales. Se dispusieron solo 645.000. Un auténtico fracaso. No saben qué hacer con el sector. Eso sí, cuando necesitaba el sector inversión, no la tuvo. Pero ustedes ahora salgan con una campaña para financiar billetes de avión a Alicante, a Baleares y a Canarias. Yo no sé si alguien perdió el juicio ya. Vamos a pagarle ahora a los asturianos billetes de avión para ir a Valencia, a Alicante y a Canarias. No lo sé. Y sigue jugueteando, como hizo ayer, con el monstruo con el bebé del monstruo nacionalista llamado oficialidad. Ojalá sus habilidades lingüísticas, como demostró ayer, las pueda trasladar a otras facetas de la gestión política. Porque parece pensar que la cultura en Asturias es solo hablar en lengua. Siempre que se refiere a la cultura, acaba hablando en lengua, hable en naviego o en lo que quiera que hable, que no lo sé, porque yo lo desconozco. Y creemos que es un gravísimo error seguir en esa dirección. Ya vemos hoy en Cataluña lo que fue la oficialidad amable de hace 40 años. Tengo que agradecerlo que usted ayer me lo haya adelantado por escrito en castellano, algo que los defensores de la oficialidad amable se niegan a hacer. Vamos a hablar de despoblación muy rápido, porque es otro de los grandes problemas. Hemos perdido 6.000 habitantes en el último año, pero no se está haciendo nada al respecto. El menor porcentaje de población de menos de 20 años y el mayor porcentaje de mayores de 65. Asturias sigue siendo la segunda provincia con peor cobertura de Internet de toda España. Afecta a una población de 150.000 habitantes. No se han aprobado medidas fiscales para aliviar los costes de la actividad rural. Votaron hace nada una propuesta del Partido Popular en contra para reducir el IVA de la biomasa forestal. Se niegan a reducir los impuestos en el mundo rural. Votaron en contra también de devolver los montes vecinales a los pueblos, solo porque lo propuso Vox. Yo no sé por qué la izquierda odia tanto al mundo rural, no lo acabo de entender. Siguen con restricciones en la construcción en los núcleos rurales. Prácticamente no se puede construir, unos problemas de movilidad que siguen sin resolverse. Sigue tratándose a los ganaderos como delincuentes mientras dan de comer a los lobos con su ganado cuando debería ser un animal cinegético. Y están acabando con la pesca y con la caza, con sus últimas normativas. ¿Y cómo pretende solucionar todo eso usted? Con fondos europeos. Con fondos europeos y con el ingreso mínimo vital, ese salario social que teníamos en Asturias hasta ahora, que desde nuestro punto de vista es lo que hace cualquier gestor que no sabe lo que hacer para que se desarrolle una economía real. Pedir dineros a unos para dárselo a otros.
Un fracaso social socialista, podemos llamar, porque ustedes determinan el éxito de esta iniciativa cuantos más destinatarios tiene. Es horrible pensar eso. O sea, tendría que ser un éxito que no hubiera ningún destinatario de salario social, pero no, ustedes presumen de que todos los años hay más. Es un auténtico fracaso social. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros queremos acabar con los pobres, pero parece que ustedes quieren acabar con los ricos. Y les recomiendo que siga a Churchill, que sea útil y no importante. Porque tratando de ser importante nos ha creado muchos más problemas de los que tenemos. Muchas gracias.